Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos a la nueva serie de estudios, cuyo objetivo es comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron categóricamente a Jesús como su Mesías. Las razones son muy convincentes. Una, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades locales, ni por el Imperio Romano. Otra, porque Jesús fue un Mesías fracasado al no liberar a su pueblo del yugo opresor. Y tercero, porque Jesús atacaba e infringía la ley mosaica y condenaba el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. En segundo lugar, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el propósito de generar una narrativa que se ajuste a los intereses y a las pretensiones de sus mandantes en el momento en que fueron redactados. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos, el Imperio Romano resulta inocente de todos sus actos. Dicho esto, y con el fin de desplazarnos hacia la meta establecida, examinaremos algunas intervenciones atribuidas a Jesús por los evangelios sinópticos, buscando indicios sobre la verdadera intención del escritor de la narrativa. Empecemos observando la posición de Jesús el Galileo delante de su primer anillo de seguidores, los llamados apóstoles o los 12 discípulos. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Voy a leer de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí, tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está por ustedes. Este par de textos funciona como una pieza de teatro, donde el único que tiene vida real es el autor de la obra. Los nombres citados son solo actores controlados por la pluma del escritor, para representar y comunicar la intención del escritor en un escenario montado por el escritor para dar vida a sus protagonistas. Les repito, este par de textos funciona como una pieza de teatro, donde el único que tiene vida real es el autor de la obra. Los nombres citados son solo actores controlados por la pluma del escritor, para representar y comunicar la intención del escritor en un escenario montado por el escritor para dar vida a sus protagonistas. Por tanto, centremos la atención en el primer actor, en la figura principal, en Jesús, quien efectúa la siguiente afirmación: el que no está contra ustedes, está por ustedes. Jesús bien pudo haber dicho contra nosotros, considerando que integraban un equipo que pretendía tumbar a Roma y apoderarse del trono de Israel. Jesús pudo haber dicho contra nosotros, pero no lo dijo porque el escritor no lo quiso. Con el uso del pronombre de segunda persona del plural, ustedes, el escritor excluye a Jesús del grupo y lo ubica en posición jerárquica. Yo aquí y ustedes allí. Lucas le brinda una actitud típica de quien ostenta el poder, como los soberanos de la época de Jesús. La incógnita es,
¿por qué el autor no incluye a Jesús en su grupo apostólico? La respuesta está en un episodio previo, con el cual Lucas preparó de antemano el camino para dejar a Jesús como el llanero solitario. Lucas 9, 37 al 41 dice: Al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparta de él y le deja molido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. La frustración de Jesús con sus alumnos de exorcismo es evidente. Su reacción transmite una fuerte carga de decepción, impotencia y fastidio hacia ellos. El autor viste a Jesús con atuendos de prepotencia e impaciencia y lo calza con un zapato de humillación e insulto. Con esa vestidura puesta, se desahoga gritando a sus discípulos ante otra gente y expone lo que tiene en mente, ya que según él, de la abundancia del corazón habla la boca. Note el lenguaje agresivo y abusivo del príncipe de paz, pero no se altere, porque es solo el guión de la narrativa. Es Lucas controlando al personaje y nada más. De modo que si Jesús odia o ama, ofende o calma, es porque Lucas así lo quiso para su evangelio. Lo que sí nos debe ocupar es la razón o la intención de Lucas al otorgarle a Jesús el carácter explosivo en contra de lo que se supone es su pequeño rebaño, sus discípulos amados. Hasta este momento, estamos delante de un Jesús que opera desde una posición de poder absoluto, un hombre autoritario. El Jesús que Lucas presenta no tiene compasión por sus discípulos, sino que los insulta públicamente, tratándoles de incrédulos y malignos. Para colmo, le grita a voz de cuello que está harto de ellos y que no ve la hora de librarse de ellos. Este Jesús es el Dios de los cristianos, un Salvador cuya personalidad es inestable, un Señor que no respeta a su semejante, un Redentor que se irrita con sus discípulos, un sanador que no tiene cura, como la capilla de mi barrio. Así lo pinta el evangelista Lucas. La opinión que tenemos hasta ahora es que Jesús no actúa como Salvador, sino como un iracundo Señor. No obstante, sigamos leyendo a Lucas en el capítulo 17, desde los versículos 7 al 10. Dice allí: ¿Quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa al campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que haya comido y bebido comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo ustedes, dice Jesús, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. El evangelista Lucas sigue ubicando a Jesús fuera de su grupo y en este texto los tilda de siervos, hecho que explica la libertad con la que les maltrata y humilla públicamente. Empieza con el relato de una escena conocida por los discípulos, en que un siervo, aunque regrese fatigado de sus labores, su amo o dueño nunca le tendrá la mesa puesta para que coma. Más bien, cuando llegue, le dirá que le prepare la cena y que le sirva, y cuando termine de cenar, entonces y solo entonces podrá cenar el siervo. Jesús concluye su ilustración con otra pregunta retórica. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? La respuesta obviamente es negativa, porque el siervo es un esclavo comprado justamente con el propósito de servir a su dueño.
Curiosamente, la triste situación de ese ser humano explotado en la condición de esclavo, Jesús aplica a sus discípulos, enseñándoles que ellos de igual manera, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, que digan, no somos más que unos pobres siervos porque solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. A través de esta comparación tan cruel, Jesús humilla a sus discípulos, los trata como si fueran objetos para uso y abuso, sin ninguna dignidad humana y sin el más mínimo respeto hacia su semejante. En su relato, Jesús es un admirador y defensor de la esclavitud y aplaude la condición al cual es sometido el esclavo. Y lo que es aún peor y denigrante es que ese mismo trato les impone a sus discípulos, enseñándoles el deber de resignarse a esa condición abominable y vergonzosa. Jesús se identifica con el esclavista y con la trata de personas, porque en su relato Jesús ni siquiera se incluye entre los discípulos, mucho menos entre los siervos o esclavos. Respecto al término siervo empleado por los traductores al español, la Concordancia y Diccionario Bíblico Strong traduce y define doulos por esclavo, esclavitud de esclavo, servir, siervo, en el sentido de calificación o calificándolo como alguien que está sujeto a o subordinado a. Los traductores optan por traducir doulos por siervo, un término menos fuerte que esclavo, para que el lector no perciba que su Salvador está a favor de la esclavitud del ser humano, para que no se dé cuenta que para su Dios Jesús los discípulos no son hombres libres, sino esclavos. De modo que el seguidor de Jesús, cuando afirma Jesús me libertó o Jesús me liberó, está repitiendo la mentira con que fue engañado para ser esclavizado. Otro ejemplo del uso del término siervo o esclavo se observa en la cultura anglosajona, donde la iglesia protestante y la evangélica, en la iglesia protestante y en la evangélica, el culto cristiano en inglés es llamado service o servicio, y la gente cree que acude al templo para servir a su Dios, sin darse cuenta que es un siervo o esclavo de la institución religiosa. El Nuevo Testamento griego, publicado por la Sociedad de Literatura Bíblica, edición 2013, nos muestra cómo Jesús degrada y humilla a sus discípulos. El mismo versículo Lucas 17:10 dice en esta versión, así también vosotros, cuando hagáis todas las cosas que os mandan, decid, somos miserables esclavos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. En ese entonces era Roma la que mandaba en Israel, y la nación estaba completamente sometido a las botas del imperio. En esa realidad sociopolítica, Jesús no se comporta como un israelita, sino como un irritado agente del imperio romano, recordándoles lo que son a los ojos de Roma, un mísero pueblo esclavizado que debía trabajar arduamente para pagar sus impuestos al imperio. Pero Jesús no para por ahí, sino que se burla de los israelitas al decir que cuando hayan hecho todas las cosas que le mande Roma, que digan de sí mismos, somos miserables esclavos porque apenas hicimos lo que debíamos hacer. Perciba que Lucas presenta en su obra a un Jesús arrogante e insensible, a un Jesús que no solo se burla de sus discípulos, sino de toda la nación de Israel. Jesús no se comporta como un israelita, sino como alguien que desprecia y se mofa de la cultura hebrea. Ante las evidencias señaladas hasta aquí, Jesús no da ninguna señal de querer salvar a su pueblo, porque su comportamiento se asemeja a un agente externo, cansado de lidiar con los israelitas y a juzgar por su tiempo, estaría representando a un enviado de Roma. Muy bien, antes de concluir, ya que en esta primera entrega escuchamos a Lucas, quiero compartir sobre el motor que le impulsó a escribir su evangelio. Lucas capítulo 1, versículo 3.
Dice Lucas, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Al escribir por decisión propia, Lucas tiene la libertad de manipular a Jesús, manipular de acuerdo con sus intenciones y pretensiones. Así Jesús es controlado por la pluma del escritor en todo momento. Es Lucas guiando a Jesús por donde quiera, como quiera y cuando quiera. Lucas confiesa que escribió por decisión propia, es decir, que su material investigativo no es de inspiración divina. Eso explica la libertad que tiene para controlar al personaje central de su obra y a los protagonistas, a los extras que emplea para completar su elenco. La obra de Lucas no es de inspiración divina, sino de transpiración humana. Muy bien, concluyo la exposición con la advertencia del escritor francés Denis Diderot. Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.